Hola, buenos días. Les doy la bienvenida al workshop de pubertad. Estamos muy contentos de que en este momento, en 2022, podamos juntarnos todos en forma presencial para justamente abordar el tema en las controversias con respecto al diagnóstico. Fundamentalmente, este año nos vamos a referir al diagnóstico de el aporte que dan los estudios por imagen en el diagnóstico de la pubertad precoz. Tenemos justamente el placer de recibir a dos personas expertas en el tema. A mi derecha tengo al doctor Hernán García. El doctor Hernán García es profesor de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y a mi izquierda tenemos a la doctora Andrea Arcari, que es médica endocrinóloga pediatra con orientación en ginecología infanto-juvenil, médica de planta de la División de Endocrinología del Hospital de Niños de Buenos Aires, Argentina. Yo soy la coordinadora del grupo, soy la doctora Mirta Eringarten de Buenos Aires, Argentina, y a mi lado tengo a la co-coordinadora, la doctora Angulo Barranca, Mónica Julissa. Quiero agradecer toda la participación activa de distintos integrantes del grupo de pubertad. Todos tuvimos varias reuniones previamente para ver cuáles eran los temas que íbamos a abordar en este día, distintas propuestas, y concluimos que este día íbamos a hablar sobre el aporte que dan las imágenes en la pubertad precoz, en el diagnóstico de pubertad precoz. Así que, sin más, quiero, presentar al doctor en su tema. Confiabilidad para el cálculo de pronóstico de talla final en niñas con pubertad precoz. Está en el estrado. Buenos días, muchas gracias a los coordinadores del workshop por invitarme, y es una linda oportunidad para volver a estar en Colombia, en Bogotá específicamente, que encuentro una ciudad maravillosa. A pesar de la lluvia, hasta con lluvia ha sido muy bonito. Yo trabajo ahora en la Universidad Católica hace unos 15 años, trabajé una cantidad parecida de tiempo en la Universidad de Chile, por eso me presentaron como profesor de la Chile y me ha correspondido estar en los dos lugares en que existe la formación en endocrinología pediátrica, así que ha sido muy rico. La imagen a veces ahorra palabras y es como considero que está la predicción de estatura en niños. Como decía Ignacio ayer, mejor decir al tiro, al empezar la clase, qué es el mensaje que uno va a dar y cómo es en realidad y cómo debiera ser. Les traje un aporte para el workshop, que es una encuesta hecha para esta conferencia, o sea, una encuesta hecha especialmente en endocrinólogos pediatras chilenos. Contestaron 39, es un número bastante bueno porque no tengo el número exacto, pero no somos más de 60 o 70. Y en esta pregunta se les hace si utilizan medios que incluyen la edad ósea para pronosticar estatura, y efectivamente la gran mayoría sí utiliza. Esto para mí fue algo relativamente sorpresivo porque cuando yo estudié mi beca, mis docentes no enseñaron a pronosticar estatura, era como el gran secreto de la endocrinología pediátrica, y yo lo descubrí con el tiempo y me pareció que era algo extraordinario. Me entusiasmé en demasía, empecé a creerle y luego me desilusioné y tengo la justa medida en este momento.
El método de predicción más clásico sería la proyección del percentil actual, que se cumple en un porcentaje, una R de no más de 0,8, cuando se hace desde los 3 años y mucho menos antes de los 3 años. Y el otro método clásico es la llamada por muchas formas, nosotros la llamamos talla objetivo genética, pero se llama también talla media parental, talla target y talla diana, que considera más que nada la estatura de los padres. La primera persona que habló de la maduración independiente del crecimiento fue este antropólogo alemán que trabajó en la Universidad de Columbia y que nos dio el concepto de tempo, que lo asociamos con la música porque tiene bastante, se queda muy claro. Quien trabaja en endocrino le ha tocado ver todas estas formas de crecimiento con toda seguridad, desde el que está abajo dice cada vez más lento, cada vez más rápido, medio, rapidísimo, en fin, y esto es a diferencia del tiempo. El tempo es entre musical y revela bien la maduración. Las otras personas importantes en esta área ha sido Röntgen, el físico que obtuvo el premio Nobel por el descubrimiento de los rayos X, y el doctor Todd, un médico ortodoncista de Manchester que vino a trabajar a Cleveland y fue el primero que estableció que el esqueleto era el mejor lugar para ver la madurez de los individuos, y en concreto que la mano era dentro del esqueleto un excelente lugar porque una serie de acontecimientos suficientemente numerosos, no como la menarquia, por ejemplo, que es un acontecimiento, y otros, los dientes, son menos. Este es una serie de cambios en el tiempo sostenibles y que dan una idea muy clara del crecimiento y de la maduración. El doctor Todd hizo el primer atlas de crecimiento esquelético con niños de clase alta de Cleveland. Ahí hay una foto que conseguí en internet de los niños de Cleveland de 1940 aproximadamente. Este estudio se inició el año 1930, terminó en la Segunda Guerra Mundial. Él no alcanzó a terminar solo su primer atlas, pero sus ayudantes, dos distinguidos anatomistas, William Greublich y Idel Pyle, terminaron el trabajo y publicaron el primer atlas en 1950 y lo perfeccionaron en 1950. Esto para edad ósea. Se basa en análisis de cada hueso y no está escrito en el atlas, pero lo que se está usando una traducción de los, más o menos la falange, llamada también short bones, es el 50% de la importancia de la edad ósea, el carpo 20% y el radio cúbito un 30%. Si uno multiplica por este factor, porque a veces las edades óseas no son iguales en todos los segmentos. Y ahí se aprecia un poco cómo la epífisis va tomando una forma más ancha y va teniendo unos cuernitos que se van por el lado y que ayudan para analizar la edad ósea con este método. No fue sino hasta que dos brillantes psicólogos, la doctora Pyle y el doctor Pinot de la Universidad de Berkeley, en un estudio que habían hecho ellos de seguimiento con otro objetivo básico, pero que incluía crecimiento físico, establecer la madurez a una cierta edad con respecto a la estatura final, en un grupo chico pero muy riguroso de 200 mujeres y 100 varones. Ella es la misma doctora Pyle que le pedimos las escalas de Bailey, la doctora Nancy Bailey, que le pedimos las escalas de Bailey para los casos de hipotiroidismo congénito. O sea que esta psicóloga ha sido muy prolífica, fue muy prolífica y nos ayudó mucho en esta área porque este método es el que hasta el momento tiene un increíble uso. Transformaron en tablas los mismos datos de Greublich y Pyle, los transformaron en tablas y esta es la tabla clásica donde uno trabaja en que establece la madurez. Por ejemplo, un hombre a los 10 años de edad ósea adquirió un 78% de la talla final, que varía entre 74 y 81, dependiendo si la edad ósea está atrasada o adelantada, y las columnas ahí muestran a la izquierda atraso, a la derecha adelanto. Y en el caso de una mujer, el hombre era eso, en el caso de la mujer 86% ya de su crecimiento está terminado y también con un rango. Abajo se aprecia a los 14 años
el hombre tiene un 92% del crecimiento alcanzado y la mujer ya el 98% con el rango expresado ahí. A modo de ejemplo, una niña de 12 años con 1,28 m que está en -3 desvío estándar, tiene una edad ósea de 9 años, se le aplica la columna de la izquierda, que es retraso, en edad ósea de 9 años, y aparece su talla final en 1,52 m. Esto, cuando uno lo aprende, entusiasma como para usarlo todos los días, pero resulta que esto no son dulces, no es chocolate, hay que tener otros criterios asociados. El doctor Tanner, conocido inmensamente en endocrinología pediátrica, como 10 años después desarrolló su atlas para predicción de estatura también con niños de Londres y de Harpenden, que era el lugar donde él vivía, tenía ahí un orfanato. Solo 10 años después publicó los datos de Tanner de pubertad. O sea, ya tenía publicado el atlas, que lo fue modificando. El primero fue solo con niños ingleses, el segundo incluyó niños americanos, y el último, que está a la derecha, incluyó pacientes con alteraciones de crecimiento de la clínica de crecimiento de su hospital. Esto es distinto el mecanismo, es más engorroso, otorga una madurez a cada hueso por separado. Por último, el doctor Alex Roach, que es el cerebro de este grupo, fue el tercer método más usado, el australiano, coincidió en la Western University con los anteriores. Se fue a Melbourne a hacer un estudio de crecimiento longitudinal y finalmente fue en la cabeza del estudio Fels, también en Ohio, o sea, en Cleveland, Ohio antes, y ahora en Ohio, en estos Yellow Springs. Parece que Ohio da un círculo virtuoso para estudios de seguimiento, porque todos los estudios de seguimiento que hemos encontrado han ocurrido ahí, y él publicó entonces, junto con dos colegas, el método Roach-Weiner-Thyssen, que teóricamente fue el año 75, perfecciona los otros dos, pero ha sido el menos usado de todos, es bastante más engorroso, toma la talla de los padres, pero como no la consiguió efectivamente, lo analiza con talla poblacional, así que el único trabajo que les voy a mostrar, porque hay muchos, es el trabajo del grupo longitudinal de Zurich, en que aplicaron estos tres métodos y mostraron que en niños normales, a la izquierda, eran bastante buenos los tres métodos para pronosticar la estatura final, en la raya continua hasta la talla final. Y para pubertad precoz, que es lo que nos interesa hoy día, el método más confiable fue el Bailey-Pinot, encontrando que los otros métodos sobrepredecían. Les quiero decir que aquí hay información cruzada con otros trabajos que muestran lo contrario, así que hay mucha literatura antigua y no tan nueva, por lo que quisimos aportar con este trabajo nuestro, que fue publicado este año en niñas chilenas con pubertad precoz, intentando ver en nuestra serie, con un trabajo retrospectivo, de una cohorte retrospectiva concurrente, en 120 niñas con pubertad precoz, de más o menos 7,9 años. Aquí no importa mucho que sea pubertad precoz o temprana, para efecto práctico del estudio es lo mismo, que es ver cómo funcionan los métodos. En todo caso, hicimos un diagnóstico bien sistemático con test de GNRH, y finalmente fue la evolución clínica la que nos convenció que tenían pubertad precoz, porque esto fue retrospectivo y las pacientes fueron citadas para su talla final. Estas pacientes 93 encontramos talla final, y el método para ver la concordancia, el método más usado, que es Bland y Adelman. Si ven ahí en la curva, no sé si tiene para mostrar, bueno, pero lo están viendo. Arriba están en las barras está la talla final, más a la derecha, 1,61,6 m, y las tallas pronosticadas por los tres métodos en promedio, que son bastante buenas como promedio. A la derecha vemos los dos métodos propiamente tales y la talla objetivo genética, que la usamos como tercer método, y todos tienen un excelente promedio con gran dispersión. La dispersión puede ser importante, hasta 10 centímetros en los dos sentidos del pronóstico de talla. Ya ven que en el Bailey-Pinot abajo tiene entre 8 y 10, el RWT entre 9 y 7, y finalmente el más ajustado fue el pronóstico de talla hecho por talla objetivo genética, que no utiliza edad ósea. Sin embargo,
acá se puede concluir que la concordancia es buena, pero la dispersión es muy grande como para dar demasiada información a la familia. Se nos ocurrió comparar si medíamos tallo objetivo genético más Bailey-Pinot, que es el más simple, y lo promediábamos, y sí, nos salió bastante mejor, la dispersión fue menor, utilizando un promedio de 2 métodos. Ahora, volviendo a la encuesta chilena, la mayoría revisa su radiografía, no confía en el informe, y todos la revisan por el atlas de Greluich-Pile. Hay poca gente que tenga el atlas de Tanner. En Europa se usa mucho, en nuestro país muy poco. El objetivo que lo hace pedir el examen, básicamente establecer la posible talla final para informar a la familia, utilizarlo como base para decidir posibles tratamientos y para el seguimiento de los casos. ¿Cuáles son los métodos más usados en Chile? Se dividen entre Bailey-Pinot y Bone-XPET, al cual me voy a referir brevemente, y ambos son más o menos parecidas a la cantidad de médicos que prefiere esos 2 métodos por sobre cualquier otro. ¿Cómo utiliza la información? La comparte con la familia, pero con un resultado aproximado. No comparte el resultado exacto que da la fórmula. ¿Utiliza la talla objetivo genético? Sí, pero la gran mayoría lo utiliza como coayudante, no da el pronóstico con eso, sino que lo utiliza en compañía de uno de los métodos en Chile, más probablemente Bone-XPET o Bailey-Pinot. Todos, o la mayoría que puede, mide a los padres en la consulta. Es difícil medir al padre porque no siempre está. ¿Cuánto tiempo considera que el pronóstico realizado es válido? En general todos coinciden en que en prepúberes máximo 2 años, hay que repetirlo, y en púberes ojalá sea 1 año, porque puede cambiar mucho, y de varios pronósticos sale un mejor pronóstico. En púberes no se entendería hacer un pronóstico sin considerar la madurez biológica. Este método Bone-XPET está disponible solo en un lugar en Santiago, una clínica privada. Los endocrinólogos chilenos han ido derivando porque da un método que parece atractivo, no tiene resultados de talla final muy importantes todavía publicados. Es un método automatizado que está usándose mucho en Europa y aquí no alcanza a ver bien, pero arriba da la información de la edad ósea, hueso por hueso, y lo da en Tanner y lo da en Greluich-Pile. Da las 2 informaciones y da un pronóstico ajustado que posteriormente se puede utilizar una tabla como esta, que posibilita elegir la población con la cual se va a comparar. El pronóstico cambia según la población. Habitualmente le ponemos europea del sur, porque la gente nuestra proviene de España, o de Italia, o Francia, o chilena, que es una mezcla. Y tiene también la posibilidad de agregar la menarquia y la talla de los padres. La menarquia, cuando uno la agrega, créanme que cambia harto la pronóstico de estatura. Entonces es importante, si se ha ocurrido, como muchas niñas que hoy día consultan con menarquia a los 9 años, agregar ese dato. Y posteriormente da una curva para explicar a los pacientes dónde va el pronóstico, la estatura actual en esa curva de la población seleccionada, y da la talla final que adquirirían, y por supuesto da un más menos que está puesto ahí que da para los pacientes tengan una cierta extensión del pronóstico. Se puede aplicar de los 2 años y la lectura entre las determinaciones es muy, muy pareja. Acá bastante la variabilidad propia de un ojo humano que lee una u otra. Lo bueno que no excluye al radiólogo. Yo tengo un hermano radiólogo, pediatra, que le he tenido que hablar harto, que no lo va a excluir a él porque la institución que él trabaja, que es la mía, también está encargando este software. Y vean aquí, por ejemplo, a la izquierda, Madelung, al medio, raquitismo, y a la derecha un cuarto metacarpiano corto que da información importante para talla baja de otras condiciones, que así que el método no va a hacer un diagnóstico genético. ¿Qué creen que la certeza que da sobrepredice los 2 métodos en pubertad precoz, sobrepredicen según los radiólogos chilenos? En cuanto al uso de la edad del pronóstico de talla para tomar una decisión terapéutica, sí ocurre. Los chilenos en general solo tratan pubertades que se inician antes de los 8 años
y que la edad ósea es inferior a 11 años. Incluso abajo piensan que tratar pacientes mayores de 11 años de edad ósea podría ser hasta incluso empeorar el pronóstico de talla final. En resumen, lo que piensan los colegas chilenos, leen su propia lectura de la edad ósea, usan dos métodos, especialmente el Bone Expert y el Bailey-Pinot. Consideran que ambos métodos sobrepredicen. Entonces, cuando le cuentan a sus pacientes en forma aproximada, está implícito que como que le disminuyen el pronóstico que han leído, eventualmente, si desconfían. Comparten una cosa aproximada con la familia. Garantizan un máximo de 1 o 2 años de la validez del pronóstico. El paciente debe volver a otro pronóstico. Usan la talla objetivo genético no como pronóstico, sino que como ayudante. Y usan la predicción de estatura para indicar tratamiento. Más que mensajes, incertezas que les quiero dejar, no hay ningún pronóstico que sea completamente satisfactorio. La prudencia en informar a la familia es fundamental. Un pronóstico integral requiere obviamente considerar otros elementos como desarrollo puberal, tempo familiar, velocidad de crecimiento, estigma genético y hacer más de una predicción. Yo recomendaría tímidamente que podrían hacer una mezcla de estos dos métodos de talla objetivo genético, un promedio con uno de los métodos, especialmente Bailey-Pinot, porque nos dio mejor a nosotros y sin usar todavía el método automatizado puede hacer más delgada la línea de la dispersión. Si ambos están similares, da tranquilidad que el pronóstico está mejor hecho. Si están muy distintos, quizás mejor esperar y repetir el pronóstico más adelante. El pronóstico puede mejorar usando varios pronósticos o usando métodos modernos, automatizados, pero esto falta validarlo. Una foto de los niños que hoy día que participaron en todos estos estudios, y si es que están vivos, tendrán una edad alta, así que un homenaje a ellos porque sus datos todavía están válidos después de tantos años. Es realmente increíble que una población de 1940 de datos que son confiables hoy día. Y termino dando las gracias con mi equipo de trabajo en la Universidad Católica. Desde el 2010 tenemos la beca de endocrinología pediátrica, que es la segunda beca en el país. Yo me formé en la beca de la Universidad de Chile, en el IDIMI, y ya tenemos más de 15 egresados, muchos de ellos trabajando en provincia y en hospitales de Santiago. Así que ha sido una linda experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias por su experiencia, por mostrarse toda su experiencia. Así que queda abierta primero las preguntas de este primer tema con respecto a la validez de la edad ósea en el pronóstico de talla final de nuestros pacientes con pubertad precoz. Así que invitamos a la audiencia a las preguntas. Ahí está. Hola Hernán, la verdad me encantó tu presentación y bueno, muestra toda tu experiencia y tu mirada aguda, me encanta. Pregunta puntual, el trabajo que están haciendo, que hicieron y que publicaron, a esas niñas no las trataron. No, todas las pacientes, no cansé de mostrarlo, estaban sin tratamiento, por supuesto. Ah, ok. ¿Y ustedes en algún momento dado vieron la variable de sacar, cuando viene esta niña, cuando hicieron la pubertad temprana o precoz, la talla por edad ósea y ver eso cómo se correlacionaba con la talla final? O sea, una niña de 9 años que tiene una edad ósea de 11 años, esa talla por edad ósea, ¿cómo se correspondía con la talla final? Eso. Sí, entiendo perfecto. Y lo quisimos hacer y no lo hicimos. Bueno. Era una cosa bastante lógica de hacer, que un método más sencillo, muy sencillo. Claro. Por ahí uno, sí. A lo mejor no terminan siendo tan bajas, a lo mejor creo que es más intermedio, ¿no? Porque a veces asusta mucho eso, ¿no?
uno piensa, pero quería saber, como tenían una corte de seguimiento, cómo les había correlacionado. Bueno, tienen los datos por ahí. Sí, el doctor Sachman, que mostré esos datos de él, dice que el baile Pinot es justamente bueno en pubertad precoz por eso, porque incluye la madurez ósea avanzada. Claro. Entonces le da como, lo reemplaza un poco por el baile Pinot, que está ya incluyendo en su cálculo el avance óseo. Ok. Y una última, perdón. El Bone Expert, ¿ustedes dicen que lo tienen ustedes en la universidad o hay No, alguien que lo tiene? Lo tiene la clínica alemana en Santiago y nosotros lo estamos encargando y debe llegar luego. ¿Es muy caro? ¿No tienes ni idea? No. Incluso hay un estudio costo-beneficio que ahorra plata porque los radiólogos trabajan bastante menos supervisan el examen, básicamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Doutora, como está? Parabéns, Por favor, sua Hernan. pergunta. Belíssima apresentação histórica. Quero, inclusive, uma cópia. Queria comentar duas coisas. Quando a idade óssea é atrasada na puberdade precoce, são raríssimos casos. Hipotiroidismo é uma das causas de puberdade precoce periférica com idade óssea atrasada. Acho que vale a pena a gente sempre lembrar disso. E a outra situação é crianças que com puberdade precoce e que chegam baixas. São sindrômicas. São raras também, porque normalmente quando a criança está no diagnóstico, ela é muito alta para os seus pares, com idade óssea avançada. Se a criança chegar com puberdade precoce e for baixa, ela é possivelmente um quadro sindrômico, como choques. E ACAN. ACAN. Sim. Então, seriam as duas situações que eu gostaria, são exceções, mas que devem ser alertar, né, crianças com baixa estatura e puberdade precoce. Gracias. Buenos días, muchas gracias por tu charla, Hernán. Quería hacerte un comentario y oír tu opinión. Nosotros cuando tenemos pacientes con pubertades avanzadas, a veces o la mayoría llegan con avances estaturales. Es decir, su estatura no corresponde a su edad cronológica, está un poco más adelantada. Cuando uno hace la predicción de talla por Bailey-Pinot, nosotros hacemos el ejercicio de hacerlo acomodándolo para edad cronológica, que suele darte acelerada para edad cronológica, y para edad estatural, que suele darte esa ósea, suele darte promedio para la edad estatural. Generalmente ese pronóstico de edad estatural suele darte un poco más bajo que el que tú haces con la edad cronológica y suele ser más realista que el que tú pudieras tener con edad cronológica. Quería oír tu opinión al respecto, si ustedes también lo hacen. Sí, la doctora Catani, que es la primera endocrinóloga del grupo, que lamentablemente falleció, ella usaba el criterio ese de utilizar la curva del lado derecho, o sea, no usaba la curva de retraso, de adelanto. Y para este trabajo nosotros usamos lo que dice el método. Entonces ahí salió un promedio bueno, con una desviación en los dos sentidos igual. Nos parece que no debiera cambiarse el método, porque el método fue bien pensado y ha durado tantos años y quizás seguirá durando, que mejor no cambiarlo, yo creo. Sí, la sensación es que cuando tú lo haces con edad ósea, con edad cronológica, es muy optimista, Sí. te sobreestima la estatura. Pero aquí lo hicimos con edad ósea correctamente y cayó en la media, que es en 90 casos, no es tanto, pero da una idea de que puede ser una impresión más que... Gracias. Ivo. Bueno, Hernán, gracias por la linda presentación. Yo siempre digo a los alumnos que la edad ósea fue desenvolvida para los que no precisan, que son los niños normales. Y nosotros vemos niños con problemas de crecimiento o de pubertad precoz. Entonces es importante pensar lo que está adelantando o que está atrasando la edad ósea, porque esto va a continuar e se vamos interferir, então não se pode esperar que a idade óssea vá avançar como em um ninho normal,
porque estamos con una patología y estamos interfiriendo. Sí, muy bien, digo, y tiene limitaciones. Aparte de eso, ustedes ven que usa un factor en edad ósea mayor de 1 año. Y el mismo factor se aplica con 1, con 2, con 3 o con 4 años de atraso o de adelanto. Entonces, ese obviamente también es la otra limitación, es que el valipinó solo con niños de 6 años en adelante. O sea, no permite usarlo en menores de 6 años de edad ósea. Y así tiene limitaciones, como la que mencionó Ivo claramente, pero con todas esas limitaciones va a cumplir 80 años. Y a ver si quiero hacer una pregunta antes de que la última, está muy lejos. Bueno, ¿cómo está, doctor García? También felicito una exposición bastante clara y precisa. Y yo quería preguntarle en estos últimos minutos acerca de los niños menores de 2 años. Bueno. ¿Cómo han visto a este grupo cuando han requerido una edad ósea? Sí, bueno, estamos usando hay un atlas especial de radiografía de rodilla, que es para usar en niños menores, es muy bueno para hipotiroidismo en los niños primeros meses. Sabemos que la talla en los primeros 2 años puede cambiar, se ubican genéticamente en el canal que les corresponde, y la talla de nacimiento tiene un R de 0,2 con la talla final. O sea, al nacer, nacen todos parecidos y a los 2 años la población está muy distinta. Así que los pronósticos tienen que considerar esta variación propia de los niños en los primeros 2 años. Yo creo que la edad ósea puede servir. Hay un método del RWT que tiene niños pequeños. El método de Bone Expert acepta niños desde 2 años en adelante de edad ósea. Y bueno, el pronóstico en los primeros 2 años es bastante más difícil. Yo creo que tiene que ser con muchas otras variables. No digo que no tomen la radiografía de Carpo porque podría ayudar, pero habría que acompañar una radiografía de rodilla también y con todas las limitaciones que tiene. Es bueno decir también que muchas veces parte de la pubertad precoz y la edad ósea no está tan adelantada. Entonces uno dice, está todo bien, y al año la pubertad tiene un avance óseo de 2 años. Entonces, cuando uno la ve, está al principio, no ha alcanzado a notarse en la radiografía y ya tiene un avance. ¿Usan el método de Bilbao ustedes? No. ¿Por qué? No, simplemente no. No hay ninguna razón, no. Bueno, Doctora. pues, vamos a pasar. Tengo una duda, capaz que es medio básico para ustedes, pero de la tablita que mostró el doctor, que bueno, que lo utilizamos en la práctica clínica con la edad ósea justamente para hacer el cálculo. Lo que no entiendo del ejemplo, por ejemplo, es que usted puso, es que si tiene una edad ósea atrasada, va a tener peor pronóstico de talla que si fuera adelantada. Siempre le dábamos vuelta nosotros en la práctica clínica a la tabla. ¿Me explicó? O sea, el ejemplo que usted puso, a una edad ósea de 9 años iba a tener una talla final de 152, ¿no? Si yo lo hago con una edad ósea, eso porque estaba atrasado la edad ósea. Si lo hago, si fuera una edad ósea adelantada, me da, ¿se entiende la pregunta? Sí, entiendo. Y me la he hecho 1000 veces esa pregunta. Me he hecho la misma pregunta 1000 veces. Alguna vez logré una explicación, algo matemática, pero no la tengo ahora para explicártela porque es difícil entenderlo, pero es así. Cuando uno tiene adelanto óseo, el crecimiento que queda es menor. O sea que el atraso óseo no es tan favorable como uno creería. Es así tal como dice, no es un error. Es así que cuando está adelantada la edad ósea o está atrasada, algo pasa con el adelanto que también favorece de otro punto de vista la estatura final. Bien, o sea que se usa tal cual está la tabla, no hay que darlo vuelta. No, alguna explicación tiene, pero que habría que volver a pensarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Vamos a continuar y después quedan lugar para las preguntas generales. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Andrea Arcari en el tema, que fue el otro tema, digamos, en los estudios que fue controvertida la respuesta, digamos, con respecto al uso o no de la resonancia magnética en pacientes con pubertad precoz, o sea, la solicitud de la misma en forma sistemática entre los 6 y 8 años,
Y bueno, y pretendimos desde el grupo hacer una experiencia, o sea, mostrarles la experiencia latinoamericana. Lamentablemente, solo pudimos conseguir registros de 4 centros de la Argentina y invitamos a todos los países que puedan incorporarse posteriormente a este dato. Pero esto es lo que vamos a mostrar hoy. La doctora Arcari va a mostrarles. Buenos días, muchas gracias a las coordinadoras y al grupo que integran el grupo Pubertad por la oportunidad de presentar estos datos. Bueno, sabemos todos que la pubertad precoz se define como el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en la niña antes de los 8 años de edad. La mayoría de los casos se deben a la activación prematura de la actividad pulsátil de la secreción de GnRH, que es lo que conocemos como pubertad precoz central. A su vez, la mayoría de las pacientes son clasificadas como pubertades precoces idiopáticas, pero sin embargo existen lesiones del sistema nervioso central, tanto congénitas como adquiridas, inclusive tumores hipotalámicos que pueden ser causa de la pubertad precoz que conocemos como pubertad precoz orgánica. En esta tabla vemos las causas etiológicas de pubertad precoz. Como decía, pueden deberse a lesiones congénitas o malformativas del sistema nervioso central. En este grupo, el principal son los amartomas, que en general los vemos más en niñas pequeñas, pero también pueden ser quistes aracnoideos, hidrocefalia, tumores asociados a neurofibromatosis, etc. También pueden ser secundarias a lesiones adquiridas del sistema nervioso central. En este grupo entran también los tumores y otras alteraciones post-injurias como infecciones, traumas del sistema nervioso central o radioterapia, enfermedades granulomatosas, etc. Un grupo de pacientes no tiene lesiones del sistema nervioso central. En estos, los que encontramos el gran grupo de las idiopáticas y también el grupo de las pubertades precoces secundarias a causas a variantes genéticas. En este caso, la más común, como se habló ayer, son las de la macorina y la DLK1. Y también hay otras condiciones adquiridas que no tienen involucrada alteraciones del sistema nervioso central, como son la adopción internacional y la exposición temprana a esteroides sexuales, como pasa en la hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo. Y sí quería recalcar que depende de las diferentes publicaciones, pero en las niñas los casos que se consideran idiopáticos son entre el 70 al 90%. Entonces, la herramienta más utilizada para encontrar causas orgánicas de pubertad precoz es la resonancia magnética nuclear, que se utiliza con contraste de gadolinio, pero este procedimiento tiene sus desventajas. Por un lado, no es confortable, genera disconfort en el paciente porque hay que colocarle una vía para colocar el contraste, la paciente tiene que quedarse lo más quieta posible, entonces muchas veces en edades tempranas se requiere sedación. Ya en el año 2015 hay un documento de la FDA que advierte sobre la necesidad de que los pediatras busquen otros métodos de estudio que no requieran el contraste con gadolinio, porque se encontró toxicidad a nivel renal y también el gadolinio se acumula en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, este documento insta a los expertos en imágenes a buscar otros métodos que puedan evitar el uso de este contraste. Y también sabemos que es un procedimiento de alto costo. En la literatura está referido que según los diferentes países cuesta entre $1.000 y $5.000. Yo averigüé en nuestro país, en la Argentina, en el hospital el costo es de $1.000 y en centros privados es de $1.500. Así que es muy costoso. Y también hay que tener en cuenta la ansiedad que genera en los pacientes y en los padres el ser expuestos a un estudio que, digamos, abre la posibilidad de una sospecha de una patología del sistema nervioso central. Sabemos que el mayor porcentaje de niñas con pubertad precoz se diagnostican entre las edades entre 6 a 8 años.
Acá vemos nuestra experiencia, esta es la casuística del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez hasta el año 2011. Vemos que el 80% de los casos se diagnostican en edades entre 6 y 8 años, y esta es de la población de Dinamarca, que también muestra resultados similares. Sabemos que las pacientes con pubertad precoz entre 6 y 8 años, aparentemente sanas, pueden tener lesiones del sistema nervioso central que son insospechadas, y ese porcentaje varía entre el 2 y el 7% según la literatura, y todavía continúa un debate sobre la necesidad de la realización rutinaria de estas neuroimágenes, tratando de encontrar lesiones ocultas del sistema nervioso central en estas pacientes. Estos son algunos ejemplos de los que podemos encontrar. El primero es un amartoma, después tenemos un quiste de la pars intermedia, un aracnoidocele celar y un pequeño microadenoma. Repasando también un poco la historia de cómo hacíamos el diagnóstico para buscar lesiones ocultas del sistema nervioso central, en los años 60 se utilizaba el PAR radiológico, la radiografía de cráneo, frente y perfil con foco en silla turca, y esos eran los elementos que teníamos. Ya a partir del año 70 apareció la tomografía computada, pero recién tuvimos disponibilidad en nuestro hospital en el año 1990. Y también a finales de los 70 apareció la resonancia magnética nuclear, que recién en el mundo empezó a tener digamos, más disponibilidad a partir de los años 80, pero en nuestro hospital llegó recién en el año 2000. Entonces, en el año 2010 quisimos revisar la utilidad, si había tenido utilidad la utilización de resonancia magnética nuclear en el diagnóstico de pubertad precoz. Entonces quisimos determinar la frecuencia de lesiones detectadas por la resonancia en estas niñas y evaluar si los estudios por imágenes son requeridos en las niñas de mayor edad, que era el punto que era de controversia en ese momento. Nosotros en ese momento evaluamos 106 historias clínicas de pacientes, el 75.5% tuvieron resonancias normales y un 24.5% tuvieron alteraciones. De las alteraciones vemos que había 8 que fueron microadenomas y todos ellos estaban en el grupo de mayor edad, y los amartomas y las masas hipotalámicas estuvieron en el grupo menores de 5 años. ¿Sí? Y en ese momento concluimos que cerca del 23% de las niñas en el grupo de mayor edad, que era el grupo de controversia, había tenido alguna lesión, y de estas, por el interrogatorio y el examen físico, no tenían antecedentes de problemas neurológicos. Pero cuando analizamos estas pacientes, nos llamó la atención el hecho de la aparición de los microadenomas, ¿sí? Porque en ese momento nos parecieron muchas. Y entonces analizamos específicamente estas pacientes, todas tenían microadenomas menores de 5 milímetros. El perfil hormonal de la función pituitaria fue normal en todas. Solamente una paciente tenía antecedente de, digamos, podemos decir de un trastorno neurológico, pero tenía trastornos de aprendizaje. Y en la evolución, las pacientes se les repitió la imagen entre 6 y 12 meses posteriores a la primera, y en 4 de ellas se normalizó. Y en las restantes 4, la imagen persistía sin cambios. Esto es un poco la experiencia, digamos, los trabajos más importantes de la literatura, y vemos que hubo como bastantes estudios en los primeros años de aparición de la utilización de la resonancia, desde el año 95 al 2003, con resultados variables entre el 6 y el 18%, 19% en algunos, pero después, cuando empezaron a ver si se relacionaba o no con la edad, por ejemplo, en este estudio del año 2000, con 304 pacientes, habían encontrado un 8.5% de lesiones previas no conocidas, y no encontraron diferencia en el porcentaje de estas lesiones ocultas, digamos, en las niñas de 7 a 8 años. Y posteriormente fueron
apareciendo después del año 2012, otra vez una serie de estudios. De estos también las proporciones son un poco menores, los porcentajes de lesiones que van encontrando, y acá también hacen la diferenciación entre si las mayores de 6 años pueden tener o no anomalías patológicas reales. Algunos estudios encuentran valores bastante bajos. Un caso interesante es el de la Corte de Dinamarca, que en el año 2012 presentan 229 pacientes, se encuentran un 6.3% de lesiones insospechadas, y después, en el año 2022, presentan una corte de 205 pacientes, donde el porcentaje es mucho más bajo, ¿sí? Y el estudio más grande es este estudio de Turquía, que es un estudio multicéntrico que involucra a 770 pacientes, y encuentran un 3.8% de lesiones en niñas mayores de 6 años, pero de estas solo 2 pacientes tenían lesiones neoplásicas, que es como el 0,25%, y solo una paciente requirió un tratamiento quirúrgico en la evolución. Y estas son 2 revisiones, una es una revisión y la otra es un metaanálisis de la literatura hasta el momento, que también, digamos, si bien en el primero, que estudia, releva estudios desde el año 94 hasta el 2016, encuentra que puede variar la aparición de estas lesiones entre un 8 al 15%, pero las lesiones que realmente requerían intervención en las niñas entre 6 y 8 años, el porcentaje era bastante bajo. Lo mismo este metaanálisis, que releva 15 estudios, en total más de 1.800 niñas, y encuentra 3% de chicas arriba de los 6 años con lesiones patológicas del sistema nervioso central, pero de estas solo el 1.6% requirió alguna intervención. Entonces, en el año 2021 hicimos una encuesta en el grupo Pubertad, y una de las para determinar si había controversias en cuanto al diagnóstico y el tratamiento en esta entidad, en los países de la región, y una de las preguntas fue si, dado el diagnóstico de pubertad precoz central confirmada, se realizaba la resonancia magnética nuclear, y vemos que casi la mitad de los encuestados respondió que la solicitaba en todos los varones, en las niñas menores de 6 años, y discutía con los padres en el grupo de niñas de 6 a 8 años la necesidad de la realización de la imagen. Un 30% respondió que se la solicitaba a todos los pacientes, después un porcentaje cercano al 20% que solo se la solicitaba a los varones y a las niñas menores de 6 años, y este pequeño porcentaje respondió que la solicitaba a menos que no hubiera una historia personal de pubertad precoz central o historia de adopción. Y entonces, como dijo Mirta, en ese momento, en las reuniones convocamos a los países que pudieran sumarse a incorporar pacientes. Se realizó un protocolo que se presentó en el Comité de Ética del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en los centros participantes, y los objetivos fueron determinar la frecuencia y las características de las lesiones en las niñas entre 6 y 8 años con diagnóstico de presunta pubertad precoz central idiopática, de acuerdo al examen físico y al interrogatorio, las imágenes de la resonancia con gadolinio, y evaluar si la realización de este estudio debería ser mantenida como una recomendación en este grupo etario. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo, observacional de cohorte. Nosotros, para evitar el sesgo que podía dar la pandemia, tomamos los 5 años previos, entonces relevamos las historias de pacientes diagnosticadas con pubertad precoz entre marzo del 2015 y marzo del 2020. Los hospitales participantes fueron el Hospital Niños Ricardo Gutiérrez, el Sor María Ludovica de la Ciudad de La Plata, el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital Castro Rendón de Neuquén, y a todas las pacientes se realizó el mismo estudio de resonancia. Bueno, los criterios de inclusión son los clásicos de pubertad precoz en este grupo de niñas de 6 a 8 años, avance de la edad ósea, que tuvieran
perfil gonadotrófico compatible y que al examen físico se consideraran, y por interrogatorio se consideraran aparentemente idiopáticas. Se excluyeron las pacientes con enfermedad del sistema nervioso central o aquellas que tuvieran alguna enfermedad que pudiera condicionar una pubertad precoz secundaria, central secundaria. Estos son el total de las pacientes evaluadas, fueron 123, el 56% correspondió al Hospital Niños Ricardo Gutiérrez, el 26% al Hospital Sor María Ludovica, el Hospital Castro Rendón 11% y el Hospital Italiano de Buenos Aires el 8% del total. Acá vemos la edad al inicio de los signos de pubertad, que fue 7.3 en promedio, la edad al diagnóstico 8.2, y casi todas las pacientes estaban en estadio 3 de Tanner al diagnóstico, con un avance de la edad ósea y las gonadotrofinas y el estradiol que confirmaban el cuadro de pubertad precoz central. De los resultados, el 90% de las pacientes, que fueron 111, tuvieron resonancia normal y un 10%, que fueron 12, tuvieron anormalidades en la resonancia. De estas 4 fueron quistes de la bolsa de Rathke, 2 microadenomas, 2 quistes aracnoideos, 3 lesiones intraparenquimatosas y un quiste pineal. Acá vemos las pacientes según las patologías encontradas y la edad del diagnóstico. Todas ellas tuvieron evolución favorable. En 3 casos, que fueron 2 de los microadenomas, se repitió la resonancia. En una estuvo sin cambios y en la otra la resonancia fue normal. Y en el quiste pineal, al año del diagnóstico, la imagen persistía sin cambios. Y después clasificamos a los hallazgos de estas pacientes según la clasificación de este grupo que les decía, del grupo de Turquía, porque hay varias clasificaciones de si las lesiones halladas pueden ser causalmente relacionadas, cuestionablemente relacionadas o hallazgos incidentales. Y en este grupo, como era el que tenía mayor número de pacientes y con seguimiento a largo plazo, decidimos usar esos criterios y encontramos 2 quistes aracnoideos que serían causas relacionadas, 4 quistes de la bolsa de Rathke o de Parsa intermedia, que son cuestionablemente relacionados con la etiología, y hallazgos incidentales fueron las lesiones intraparenquimatosas, el quiste pineal y los microadenomas. Esta es la proporción de pacientes con hallazgos anormales según los centros de derivación, que vemos que es bastante proporcional al número de pacientes que aportaron, ¿sí? Entonces concluimos que en esta cohorte de niñas de 6 a 8 años con pubertad precoz central aparentemente idiopática, encontramos un 10% de anormalidades en el sistema nervioso central. La mitad de ellas podía estar causalmente relacionada o cuestionablemente relacionada con la etiología. No encontramos enfermedades malignas ni patologías severas que requieran otra intervención más que el tratamiento con análogo de GnRH, y casi la mitad de las pacientes tuvieron hallazgos que fueron incidentales, o sea que la necesidad de estudios por imágenes en este grupo de pacientes debería ser reconsiderada. Entonces después lo que quisimos hacer fue, de la primera cohorte del Hospital de Niños del año 2000 al 2010, también clasificarla con estos criterios, y 12 de las 75 pacientes en el grupo de 6 a 9 años, 12 que eran presuntamente idiopáticas, vemos que los hallazgos fueron quistes aracnoideo grado 1, que causalmente relacionada, no encontramos ninguna cuestionablemente relacionada, y los hallazgos incidentales fueron la mayor proporción de estos, sobre todo los microadenomas, que como vimos en la evolución, la mitad desaparecieron, con lo cual pensamos que podrían ser artificios de técnica, ¿sí? Así que, como para finalizar, proponemos que no sería un estudio de rutina la resonancia magnética en las niñas entre 6 a 8 años, dada la baja probabilidad de encontrar lesiones del sistema nervioso central que requieran una intervención en este grupo de edad. Y también lo más importante es tener una buena anamnesis,
un examen físico exhaustivo para determinar si esta paciente puede ser sospechosa de tener una lesión del sistema nervioso central, y también otros factores de riesgo asociados a pubertad precoz, como es la pubertad precoz familiar. Sabemos que los casos de pubertad precoz familiar no han tenido ninguna lesión del sistema nervioso central, entonces interrogar bien si es por rama materna o por rama paterna, o si el paciente, por ejemplo, tiene el antecedente de adopción. En esos casos, digamos que uno se quedaría también más tranquilo de no realizarla, y tener un seguimiento personalizado, y en caso de que aparezcan algún signo, realizar el estudio de resonancia si fuera requerido. Bueno, muchas gracias, y le quiero agradecer al grupo de trabajo del hospital, a todo el grupo de pubertad, y especialmente del Hospital Sor María Ludovica, a la doctora Morín y al doctor Jaime Ricci, a la doctora Bastida del Hospital Castor Rendón y al doctor Guillermo Alonso del Hospital Italiano. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea. Vamos a tener la ronda de preguntas. Doctor, por favor, lo escuchamos. Sí, Andrea. Hola. Andrea, la verdad que es lindísimo porque nos hace tomar conducta esto, ¿no? Que es lo importante. Algunas de las cosas de lo que yo creo que cuando uno busca un microadenoma tiene que hacerlo en fase dinámica, o sea que realmente decir que son microadenomas, porque uno no pide fase dinámica en una pubertad precoz, o sea que probablemente no sean microadenomas. Eso. La otra cosa es que el mensaje que puede ser, por juntando todo lo que pusiste al principio, es que si por alguna razón una quiere hacer una resonancia porque los padres han leído que a veces pasa y dicen, por ahí hacerla sin gadolinio. Porque no tiene sentido hacerla con gadolinio, sabiendo que la mayoría de estos hallazgos sin gadolinio, de última tendrás que repetir, pero creo que vale la pena no empezar con gadolinio. Sí. Sí, hay un estudio polaco muy importante que muestra cómo evalúan las resonancias hechas con y sin gadolinio, y el 90% de los hallazgos se podían diagnosticar perfectamente sin el gadolinio. Entonces ellos hablan de, por todo este riesgo de toxicidad del gadolinio, de tratar de evitarlo y digamos, instan a hacer lo que se llama una resonancia dedicada, o sea, que tenga un estudio exhaustivo, pero de las T1 y T2, pero sin el contraste. Y bueno, y lo último, ustedes excluyeron los síndromes polimalformativos o síndromes. Bueno, ayer escuchamos a Ana Claudia de que la proporción es baja, pero quisiera saber si ese grupo, porque esos pacientes no llegan, tendrían un approach diferente con respecto a la resonancia. Si bien muchos de ellos son problemas monogénicos, claro, creería de que no hay nada, pero no sé si por ejemplo, alguien tiene una alguna neurofibromatosis, que sería un cuadro sindrómico, sí, sabemos que sí sería necesario. Creo que habría que evaluar el caso individual, obviamente. ¿Alguna pregunta? Además, a ver, doctora Olborowski. Gracias. Muy lindos los datos. A mí me parece que también habría que reconsiderar que hay equipos de nueva generación y que tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad. O sea que probablemente es importante aclarar qué tipo de equipamiento se utilizó para hacer los estudios. Y la otra cosa que te quería preguntar es en aquellos que encontraron una lesión relativa a la pubertad precoz, si ustedes algún signo clínico que les podría hacer sospechar, además de los signos puberales, que podrían tener alguna lesión en el sistema nervioso central, si eso lo analizaron, lo buscaron. Sí, no, las que tenían lesiones no tenían algún signo en particular. Y con respecto así al aparato utilizado en todos los centros, sí, no es de los de más alta resolución, era de 1.5 Tesla, yo lo aclaré ahí, pero bueno, es la tecnología que por ahora contamos. Ojalá podamos contar con algunos más avanzados.
Parabéns, excelente estudo. Queria comentar que aproximadamente 9% das ressonâncias realizadas em crianças com puberdade precoce central têm achados incidentais não relacionados ao quadro de puberdade precoce central. Porque é uma doença, como eu mencionei, hipotalâmica. Todos os achados hipofisários, incluindo microadenoma hipofisário, cisto hipofisário, hipertrofia hipofisária, não estão relacionados ao mecanismo de puberdade precoce central e não devem ser seguidos. Não há necessidade de repetição dessa ressonância. Porque, além de tudo, isso causa ainda mais ansiedade e preocupação aos pais. É para dizer, isto não é nada, de forma afirmativa, segura, não é nada. É a história do soja, não é a soja, não é nada. Porque muitas crianças são encaminhadas ao neurocirurgião. E o neurocirurgião valoriza o microadenoma, porque não entende o mecanismo da puberdade precoce. Então, achados hipofisários não são válidos para a patogenia da puberdade precoce central. Todos são achados incidentais. Então, talvez na sua conclusão, de vez de dizer, está correto, tem 10% de ressonâncias alteradas, mas talvez tenha só 2% de causa relacionada à puberdade precoce. Acho que tem que ficar mais enfático essa conclusão. Perfecto. ¿Está certo? Sí, sobre todo quería, muchas gracias Ana Claudia, digo, la preocupación que generan los padres y en las pacientes, porque muchas veces alguna de las pacientes esas del microadenoma, que era totalmente asintomática, cuando se enteró que tenía el microadenoma, empezó a tener, ella decía, tengo puntadas en la cabeza. Y bueno, al tiempo se le fue y no tenía nada, pero genera esto de saber la presencia de algo sospechoso, también genera ansiedad y síntomas que probablemente no están relacionados. E esse último trabalho turco, que foi feito em 2021, foi avaliado pelo nosso grupo. Nós fomos os revisores e fomos convidados para fazer um edital, um editorial. Sim. E esse editorial, eu acho que vale a pena. Nós temos que buscar outras formas de avaliar o sistema nervoso central. Clínica ou mesmo de imagem. Clínica com testes neuropsicológicos. E de imagem, eu tenho feito, com pouco sucesso, posso dizer, PET ressonância, para ver também estado funcional, usando glicose, tentando mudar a abordagem da ressonância, porque a ressonância em si é um exame hoje que eu considero pouco informativo para essa doença, né? Menos de 10% dos casos tem uma alteração. Então, é um exame bastante caro, difícil de ser feito e que traz poucas respostas. Mas parabéns, achei o trabalho muito interessante e a sua revisão excelente. Obrigada. Muchas gracias. A ver, la última pregunta, por favor, por el tiempo. Sí, es una reflexión, en realidad, en base a lo que ya dijo Ignacio, lo que dijo Ana Claudia recién, lo que dijo Andrea. Digamos, la pregunta sería, ¿cuántos de estos microadenomas? Microadenoma es una definición histopatológica. No pretendo que me contestes, Andrea, cuántos, porque seguramente no existe esa información. La reflexión va a si no tenemos que ponernos a trabajar con nuestros colegas imagenólogos para no sobreinterpretar. Es decir, la imagen tiene que ser descripta y no sobreinterpretada. Pasa lo mismo con las ecografías. Yo estoy cansado de ver microlitiasis testicular que no son microlitiasis. Yo diría que el 99,9% de las microlitiasis testiculares que nos llegan no son microlitiasis, son simplemente imágenes hiperecogénicas que da el aumento del tamaño de los túbulos seminíferos en la pubertad. No son microlitiasis. Yo creo que estos no son microadenomas, son imágenes que tendrían que ser. Entonces, despatologicemos para que no ocurra lo que dice Andrea. Esa es mi reflexión. Creo que tenemos que trabajar con nuestros colegas. Muchas gracias. Doctor García, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buena la presentación. Gracias.
nosotros estamos intentando no usar el gadolinio ni en pubertad precoz ni en deficiencia de la hormona de crecimiento, a primera línea. Los radiólogos nos han asegurado que más del 90%, ellos hablan del 99% de las cosas se pueden ver sin gadolinio. Gadolinio acumula problemas en el tiempo que no se van y se están sabiendo más cosas que no sería bueno usarlo regularmente en los niños. Y a propósito de niños que se presentan con talla, niños con talla baja y pubertad precoz, que nos acaban de decir que podría ser una cosa genética, muy bien pensar eso. También en ese grupo no hay que olvidarse que están los tumores, porque ahí justamente tienen deficiencia de hormona de crecimiento asociada. Entonces son niños con pubertad precoz y talla baja, debiera pedirse la imagen, porque... Bueno, eso desde ya. Bueno, creo que hemos logrado con esta hora dejar a la audiencia justamente aquellos puntos de controversia y nuestra, digamos, aporte desde el grupo de pubertad, y queremos seguir trabajando en esto, así que invitamos a todos los países que quieran asociarse con, digamos, algún integrante y representante para seguir haciendo trabajos sobre este tema que es la pubertad y que realmente nos compromete y nos interesa muchísimo. Así que agradezco toda la exposición de ambos expertos y realmente la audiencia y digamos, los aportes recibidos. Así que muchísimas gracias y buenos días.